Bien, mis amados, Dios los bendiga en esta hermosa mañana. Le damos la gloria a Dios, le damos, mis amados amigos, la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mis amados, le damos la gracia a Dios porque por su infinito amor podemos disfrutar de un día más de vida. Así, mis amados, en esta mañana nos gozamos, en esta mañana adoramos al que vive y reina por los siglos. Mis amados, en esta mañana a través de la palabra quiero compartir, vamos a mirar una palabra de bendición. Dios es un Dios de poder, es un Dios de victoria, es un Dios de pacto. Entonces, mis amados, en esta mañana vamos a mirar aquí en la palabra de Dios cómo para vencer a los filisteos hay que consultar a Dios. Entonces, acá tiene David derrota a los filisteos, un título. En Primera de Crónicas, capítulo 14, el verso 8 en adelante. Vamos a mirar algo hermoso, mis amados, que usted y yo debemos de hacer para salir victorioso. En Primera de Crónica, capítulo 1, en el capítulo 14, el verso 8 de Crónica. Mis amados, y vamos a estar leyendo la palabra ahí para meditar, para reflexionar, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento. Dice: David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David lo oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Aleluya, gloria a Dios. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, ¿los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Parasín, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Parasín. Y dejaron allí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras. Sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Bien, mis amados, miramos en esta mañana la palabra de Dios. Yo le he puesto como título: para vencer a los filisteos hay que consultar a Dios.
Qué hermoso, mi hermano, qué hermoso que usted y yo nos dejemos llevar, nos dejemos guiar por Dios. Qué hermoso, mis amados, cuando usted y yo ponemos los propósitos en las manos de Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos saque en victoria. Entonces, mis amados, aquí vemos en el capítulo 14 de Crónicas, primera de Crónica, capítulo 14, en el verso 8, dice: oyendo los filisteos que David había subido, que había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Cuando David los oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces, mis amados, vemos que en esta mañana, en la palabra, vemos que cuando los filisteos escuchan que David es proclamado rey, hicieron consejo, se reunieron para atentar, para cómo detener el propósito de Dios. Mis amados, en esta mañana, usted y yo debemos de mirar, usted y yo debemos de analizar y buscar siempre el respaldo de Dios. Mire, mis amados, los filisteos siempre era un pueblo que estaba, los filisteos era un pueblo enemigo del pueblo de Israel. Era un pueblo que siempre estaban buscando y haciendo planes para destruir al pueblo, para apoderarse de los bienes del pueblo de Israel. Pero mire que en 1 Samuel, el capítulo 17, vemos cuando aún David no era proclamado rey, aún David ya estaba en los propósitos, ya estaba en los planes de Dios para ser el sucesor de Saúl. Y allá David se enfrenta a Goliat, se enfrenta al pueblo de los filisteos. Entonces, mis amados, en esta mañana, para pelear, para vencer a los filisteos, debemos de consultar a Dios, debemos de pedir la dirección a Dios. Y aquí, Shama, Kai, Shiva, aquí vemos, hermano, que los filisteos, cuando escuchan que David es proclamado rey, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David los oyó, salió contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por todo el valle de Rafaín. Entonces, siempre los filisteos, mis amados, estaban buscando la forma de cómo tener guerra contra el pueblo de Israel, buscar cómo amedrantar, cómo siempre apoderarse del pueblo, de sus bienes. Los filisteos, mis amados, siempre van a querer obstaculizar tu vida, siempre te van a querer tener ahí amedrantado. Siempre, mis amados, usted y yo, cuando vayamos a hacer algo, primeramente debemos de consultar a Dios si es la voluntad de Dios. Y vemos que los filisteos desde tiempos atrás tenían guerra con el pueblo de Israel, pero entendemos que Dios, mis amados, siempre pelea por el pueblo de Dios siempre está protegido por Dios. Entonces, aun cuando David no era proclamado rey, se presentó, venció al gigante, venció al pueblo de los filisteos. Y entonces aquí en Primera de Crónica, capítulo 14, en el verso 8, vemos que los filisteos, cuando escucharon que David era proclamado rey, subieron contra él. Subieron contra él, mis amados, no para felicitarlo, no para darle la bienvenida, no para hacer alianza con ellos, sino para hacer guerra contra David, para pelearlo, para pelear con él, para ver si lo podían vencer. Entonces, mire, dice que
y dice que salió contra ellos y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaí. Miren, hermano, qué hermoso es que Dios nos da a entender, mi amado, que a través de Dios, a través de Jesucristo, usted y yo podemos obtener la victoria. Qué hermoso, mis amados, que para consultar, para pelear, para vencer, mis amados, es necesario que usted y yo no peleemos con nuestras fuerzas humanas, no peleemos con nuestras fuerzas, no consultemos, mi hermano, de pronto a nuestra sabiduría, a nuestra forma de ser, a nuestra forma de pensar, que entendamos que nuestra victoria, nuestra batalla, mi hermano, la llevamos ante Dios y Él es el que pelea por nosotros. Mire, mis amados, dice, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregará en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Entonces, mis amados, aquí estamos mirando mire, mi hermano, aquí estamos mirando algo hermoso que David no tomó la decisión de pelear cuando escuchó que los filisteos venían en contra de él. Él de una vez no tomó la decisión de enfrentarlo. Él no comenzó David no tuvo, de una vez no se aceleró, mis amados, a tomar esa decisión de pelear, de enfrentarse, sino que David, mi hermano, consultó a Dios. Entonces, para vencer a los filisteos, tenemos que consultar a Dios. Yo no sé, mis amados, en esta mañana, yo no sé en tu vida qué filisteo te ha venido atormentando a ti. Yo no sé en tu vida qué lucha has venido, qué lucha has venido tratando tú. Pero que usted y yo somos vencedores, usted y yo vamos a salir victoriosos, mi hermano, cuando entendemos que nuestros problemas, que nuestra solución, debemos de entregársela a Dios. Que cada decisión, mis amados, que usted y yo tomemos, debemos de presentársela primeramente a Dios, mis amados. Porque mire lo que dice aquí el versículo 8 dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David lo oyó, salió en contra ellos, y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaí. Y mire lo hermoso, mis amados, que cuando David los escuchó, David escuchó decir que los filisteos venían contra él, él también se levantó, él también se preparó. Pero David, de una vez, mis amados, no consultó, no se aceleró a pelear. De una vez David comenzó a meditar, comenzó a pensar, comenzó a reflexionar para enfrentar a los filisteos. Y qué hermoso, mi hermano, que usted y yo pensemos, analicemos primero antes de hacer cualquier cosa, antes de hacer un proyecto, antes de hacer de cualquier actividad, mis amados, usted y yo debemos primeramente de reflexionar, pensar y consultarle a Dios si es la voluntad de Dios que lo que usted y yo tenemos en nuestra mente se realice. ¿Por qué, mis amados? Porque van a haber obstáculos, van a haber, siempre se va a presentar ese filisteo en contra de usted, para que usted no haga ese propósito, para que usted no avance. El propósito de los filisteos, mis amados, era que David no avanzara, para que David no siguiera en el reinado. Estaban buscando la forma de cómo destruirlo, de cómo acabarlo. Mire que los filisteos desde tiempos antiguos, mis amados, querían tener al pueblo de Israel sumiso, que lo querían destruir. ¿Y qué pasa cuando una persona se levanta contra ti? ¿Qué pasa cuando un ejército contrario se levanta y te vence? Se apodera de tus bienes, se apodera de todas aquellas cosas que tú tienes. Entonces, mis amados, y dice aquí que entonces David consultó a Dios diciendo, si subiré contra los filisteos. Mire, mis amados, qué hermoso que David no se aceleró a pelear. Qué hermoso que David no dijo,
no le dijo a sus ejércitos, y lo vencemos de una vez, no. Qué hermoso, mi hermano, que usted en esta mañana comencemos a mirar y comencemos a reflexionar y comencemos a meditar que si es la voluntad de Dios, mis amados, de hacer, que si es la voluntad de Dios, mi hermano, de que usted y yo nos extendamos en esa visión que Dios tiene para usted y para mí. Qué hermoso, mi hermano, que debemos de entregarle nuestros planes a Dios para que Dios nos guíe, para que Dios a través de su Santo Espíritu, mi hermano, nos hable en nuestra mente, en nuestro corazón, para que usted no caiga, mis amados, en la desacreditación del enemigo, para que usted no caiga en manos de los filisteos, para que cuando los filisteos lo escuchen usted, mi hermano, hacer planes, y cuando ellos se levanten contra usted, usted comienza a decirle a Dios, comienza a consultar a Dios. Qué hermoso, mis amados, que en esta mañana Dios nos quiere enseñar que para usted y yo vencer, no debemos, mi hermano, primeramente debemos de consultar a Dios, debemos de dejar de preguntarle a Dios que cómo vamos a vencer, que cómo vamos a salir victoriosos. Mire, mis amados, porque muchas veces usted y yo queremos vencer, queremos triunfar, queremos tener éxito, pero sus metas y su propósito y mis proyectos no están presentados delante de Dios. Y mire que aún estos hombres, este ejército, esta nación, cuando escuchó que David era proclamado rey, se extendieron. De una vez comenzaron a hacer alianza, comenzaron a hacer planes para atacarlo. Muchas veces, mis amados, cuando usted hace planes, el enemigo también comienza a hacer planes para que usted no prospere, para que usted no avance. Y por eso es necesario, mi hermano, que usted y yo, para vencer todo obstáculo, para vencer toda prueba, toda lucha, mis amados, primeramente debemos de consultarle a Dios. Debemos primeramente de preguntarle a Dios si es la voluntad de Él que usted y yo vayamos o iremos o salgamos, mis amados, porque muchas veces usted y yo tomamos decisión, pero esa decisión que tomamos no está dentro de los planes de Dios, no está dentro de los proyectos de Dios. Y por eso, mis amados, es que muchas veces usted y yo fallamos porque no consultamos a Dios. Y mire que aquí David, para vencer a los filisteos, David primeramente hizo algo hermoso que usted y yo en esta mañana debemos de aprender. Oh, Shamaraba, Kaishi, Baraba. Mire, mi hermano, qué hermoso que David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos. En esta mañana, mis amados, para vencer a los filisteos, usted y yo debemos de consultar a Dios. Es el tema. Para vencer a los filisteos, debemos de consultar a Dios. Debemos ir ante la presencia de Dios. Debemos ir, mi hermano, y pedir la dirección a Dios. Oh, Shamaraba Kanda. Oh, Sheberebe Keishi Baraba Kanda. Qué hermoso, mis amados, que usted y yo nos dejemos guiar por la presencia de Dios. Qué hermoso, mi hermano, que debemos de dejar que Dios nos agarre, que Dios nos guíe. Oh, porque siempre va a haber, mi hermano, van a haber obstáculos, siempre van a haber inconvenientes en tu vida. Siempre, mis amados, se va a levantar aquel filisteo, siempre se va a levantar el gigante, siempre en tu vida va a haber problemas, va a haber dificultades. Pero qué bueno y qué hermoso, mi hermano, que usted y yo en esta mañana, mis amados amigos, usted le entregue las cargas a Dios. Entregue cada problema y le consulta a Dios, mis amados, y le pregunta a Dios que cómo hace para salir, cómo hace para vencer a los filisteos, aquello que lo está agobiando. Mire, hay muchas personas que están siendo agobiadas, mi hermano. Hay muchas personas que en su corazón hay ese problema, hay esa dificultad y no sabe cómo vencer. Pero en esta mañana, mis hermanos, nos levantamos en poder, nos levantamos en victoria y le decimos al gigante que para consultar, para vencerlo, debemos de llegar primeramente a la presencia de Dios. Mi hermano, para que usted y yo seamos victoriosos, debemos dejar que Dios tome el control de todas las cosas. Porque muchas veces, mis amados, el pueblo de Israel fallaba, muchas veces el pueblo, los enemigos se apoderaban porque ellos querían hacer la voluntad de ellos. Muchas veces, mis amados,
Cuando hacemos nuestra voluntad, fracasamos. Cuando hacemos nuestra voluntad, fallamos. Pero lo hermoso, mi hermano, es como hizo David cuando escuchó y se extendió, se enfrentaron, pero cuando estaban en la batalla, cuando estaban en la lucha, cuando ya estaban a punto, mi hermano, de combatir, David comenzó a reflexionar y comenzó a hacer un pare y comenzó a meditar en su corazón y a decir, bueno, yo me presentaré. ¿Será que Dios estará conmigo o no estará conmigo? Voy a consultar a Dios, voy a buscar de Dios, voy a ir ante la presencia de Dios para que Dios me dé una respuesta, para que Dios me guíe, para que Dios me diga cómo vencerlo. Oh, Shamaraba, Kandaraba, Shaya. Mire, mis amados, Dios nos escucha. Dios lo dice a usted, le dice en esta mañana que Él es la solución de su problema, que Él es la solución para que usted pueda vencer al filisteo, aquello que lo está atormentando, aquello que lo está angustiando, mi hermano. Porque siempre, mis amados amigos, van a ver, se van a levantar filisteo para amedrantarlo, siempre se va a levantar el enemigo para tenerlo ahí oprimido. Pero déjeme decirle que hay alguien poderoso, mi hermano, en esta mañana que le dice a usted que para consultar, que para vencer, que para guerrear hay que ir a la presencia de Dios, mis amados. Mire, usted y yo debemos de entender que con nuestra propia fuerza usted y yo no podemos vencer. Mis amados, usted y yo debemos de siempre tener en la mente, mis amigos, que somos débiles, que usted se debilita, que en medio de la dificultad, que en medio de los problemas, mis amados, siempre va a haber alguien que nos va a dar la victoria. Mire, que aunque se levante el filisteo contra su vida, yo no sé qué filisteo en esta mañana, mi hermano, está haciendo planes para atacarte. Yo no sé qué filisteo en esta mañana está esperando que tú te levantes, está esperando que tú tomes una decisión para levantarte, para levantarse contra ti, para levantarse contra esos propósitos que Dios tiene para su vida. Mire que David fue ungido rey, mire que David fue llamado con un propósito. Y siempre, mi hermano, y siempre los filisteos estaban ahí obstaculizando el propósito, porque no querían que David fuese proclamado rey. No sabía que David, mis amados, fuese proclamado rey, porque sabía que en David, de manos de David, Dios se iba a glorificar, mis amados. Mire, el enemigo no quiere que usted sea prosperado, el enemigo no quiere que usted sea bendecido, porque en el momento que el enemigo sepa que usted va a ser bendecido, mis amados, usted va a ser bendición para otra persona, y siempre el enemigo se va a levantar. Mire, siempre los filisteos va a estar ahí para atormentarte, para angustiarte, pero es necesario que usted y yo consultemos a Dios. Mire, entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Qué hermoso, mis amados, que David aún no consultó, que David no fue ante el general ante el ejército, ante el representante de su ejército, y le dijo, venga, ¿será que venceremos? ¿Será que podemos vencer a esta gente, a estos gigantes? Mire, mis amados, de pronto usted está batallando, de pronto hay una lucha, hay una guerra en su mente, en su cuerpo, en su alma, de pronto en usted hay una guerra en su hogar. Mire, mi hermano, siempre se va a levantar el filisteo, o se metió filisteo para destruirlo, o llegó el filisteo, mi hermano, a meterle cizaña para destruir su hogar, para destruir sus hijos, mi hermano. Pero es necesario que usted y yo consultemos a Dios. Es necesario que usted y yo, mi hermano, vayamos ante la presencia de Dios y le digamos, Señor, hoy vengo a consultar a ti, Padre. Hoy te vengo a entregar, Señor, mi familia, porque el filisteo, la filistea, Señor, se quiere apoderar, nos quiere destruir. Señor, si es tu voluntad, guíame, Señor, ¿cómo hago para vencer a los filisteos? Para vencer a los filisteos es necesario que usted y yo, mis amados, en esta hermosa mañana consultemos a Dios. Para vencer los problemas, para vencer la dificultad, es necesario que usted y yo, mis amados, vayamos postrados, humillados ante Dios y le digamos y le entreguemos todas las cargas.
porque es un ejemplo, mi hermano, que Dios nos da a través de la palabra, que usted y yo no podemos vencer, porque usted y yo, mi hermano, somos débiles, pero en Cristo Jesús nos hacemos fuertes. Y mire, mi hermano, qué hermoso que Dios en esta mañana te quiere de la victoria. Qué hermoso, mis amados, que Dios te dice a ti en esta mañana que no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea tu problema, no importa cuál sea el gigante que te está atormentando, no importa cuál sea lo que te esté perturbando, pero en esta mañana acerquémonos al trono de la gracia, miremos al Cristo de poder, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Mire, mis amados, yo no sé qué te está irritando a ti en esta mañana, yo no sé qué filisteo o qué filistea te ha venido a ti atemorizando en estos tiempos que no te ha dejado tener esa paz, que te está robando la paz, que te está robando la tranquilidad. Pero es necesario, mi hermano, que usted y yo nos pongamos en pie, es necesario que usted y yo nos levantemos en esa línea de batalla, es necesario que usted y yo, mis amados, en esta mañana reconozcamos, que reconozcamos que nuestra fuerza, que nuestra lucha proviene de Dios, porque la palabra dice que Él es nuestra fuerza, Él es nuestro escudo, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Qué hermoso, mis amados, que entendamos que la solución de su problema y de mi problema debemos de llevarla ante Dios. David no dijo, pelearé, me enfrentaré con mi propia fuerza. David entendió que había alguien que lo tenía que dirigir. David entendió, mi hermano, que había alguien que tenía que darle esa dirección divina. Mire, muchas veces usted y yo fracasamos porque no tenemos esa dirección. Muchas veces usted y yo fallamos, mis amados, porque no escuchamos ese consejo. Muchas veces usted y yo fracasamos, mis amados, porque no escuchamos la voz de Dios. Shama Kandaraba Shaya, porque en esta mañana Dios quiere que tú escuches su voz. Dios quiere que en esta mañana tú consultes a Él, te acerques a Él y le diga y le exprese y le entregue sus problemas. Mire, aquella mujer Ana, cuando no tenía hijo, y aquella mujer Penina comenzó a irritarla, mis amados amigos, es un ejemplo, y Ana comenzó a orarle a Dios. Ana comenzó a llevar la causa ante Dios, ante ese Dios vivo. Y mire, y aquí David en esta mañana nos enseña la palabra en Primera de Crónica, verso 8, que los filisteos, cuando oyeron que David era proclamado rey, subieron, mi hermano. El enemigo, cuando escucha que usted es una mujer de Dios, cuando usted es un hombre de Dios, cuando usted está en los propósitos de Dios, los filisteos se van a levantar contra usted. Los filisteos lo van a hacer guerra para que usted no avance, para que usted se quede estancado. Pero en el nombre de Cristo Jesús, usted y yo seremos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, usted y yo, mi hermano, vamos a obtener la guerra, vamos a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Porque no es con carne ni sangre, mi hermano, usted y yo no vamos a pelear humanamente, vamos a pelear es con la fuerza de nuestro Padre amado. Es Dios el que peleará por usted, es Dios, mi hermano, el que le va a dar la victoria. David no dijo, me levantaré. David no le dijo a su ejército, ataquen, sino que David comenzó a meditar. ¿Será que iré, pelearé? ¿Será que Dios, mi hermano, no tiene el poder para vencer, para pelear por usted? ¿Será que Dios en esta mañana, sus problemas que usted lleva ante Dios, Dios no tiene la capacidad de responderle, mi hermano? Porque muchas veces hay personas que han querido solucionar sus problemas humanamente, pero a medida que pasa el tiempo, hermano, se sienten frustrados, se sienten desesperados, porque no han entendido el propósito de Dios. Porque cuando usted y yo entendemos el propósito de Dios, mi hermano, Dios nos lleva de victoria en victoria, Dios nos lleva de poder en poder, y con Cristo somos más que vencedores. David entendió, mi hermano. David entendió que tenía primero que consultar a Dios. David entendió que tenía que llevar su causa a los pies de Dios. Mire, cuando usted y yo entendemos, mi hermano, que nuestra fuerza viene de lo alto, usted y yo, mi hermano, comenzamos a sentir la paz, comenzamos a sentir esa libertad. Cuando usted y yo entendemos, mi hermano, que nuestra guerra viene de Jehová, usted es una persona que lo que usted haga, que todo lo que usted hace, mi hermano, mi amigo, comienza a ver el resultado
amado, comienza a ver usted que Dios le está dando la victoria. Pero qué hermoso que usted y yo en esta mañana, para vencer a los filisteos, consultemos a Dios. Porque usted humanamente, mi hermano, no podemos vencer usted humanamente. Porque la Biblia dice que qué hombre, si se va frente, qué rey, si se va frente a otro rey, no calcula, no medita, mi hermano, y mira qué cantidad de gente tiene para salir a la guerra, para enfrentarse. Pero si ve que es superior al otro rey, le manda carta de consejo para hacer la paz. Mire, hermano, qué hermoso que en esta mañana Dios nos enseña que primeramente, mi hermano, debemos de pelear, debemos de presentar nuestra causa a Dios. Y mire lo que dice la palabra en el verso 10. Entonces David consultó a Dios diciendo: ¿subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano? Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Mire qué hermoso, mi hermano, que David fue y le preguntó a Dios, y ¿sabe cuál fue la respuesta de Dios? Dios le dijo: sube, porque yo pelearé por ti. Dios le dijo: sube, porque tú lo vencerás. Porque Dios le dijo a David, mi hermano, que subiera y peleara contra los filisteos, porque la mirada de David no estaba puesta en el ejército. Porque la mirada de David no estaba puesta en él. Porque la mirada de David no estaba puesta en aquellos hombres robustos. La mirada de David estaba puesta en el Dios de los cielos. Su mirada y mi mirada, mis amados amigos, deben estar puesta en el reino de los cielos. Mi mirada y su mirada siempre debe estar puesta en ese Dios vivo, en ese Dios, mi hermano, que levantó a su Hijo y que resucitó al tercer día. Qué hermoso, mi hermano, que Dios le dio: sube, porque yo lo entregaré en tus manos. Oh, qué hermoso, mi hermano, cuando usted y yo le decimos: Señor, pelea por mí, Padre. Oh, Señor, pelea por mí. Tú eres el que defiende mi causa. Tú eres mi abogado. Mire, mi hermano, hay que entender una cosa, que Jesucristo es nuestro abogado, que Dios es el único que pelea por usted y por mí. Lo que usted no puede hacer, Dios lo hace. Lo que es imposible para usted, para Dios lo que es imposible para usted, para Dios es posible. Y qué hermoso que subieron, mi hermano. Se enfrentaron y dice: y subieron pues a Baal-Perasim, y allí los derrotó David. Oh, para usted derrotar al filisteo, a la filistea, para usted vencer su mal carácter, para usted vencer los deseos, para usted vencer, mi hermano, aquellas cosas que lo están atormentando, es necesario subir a Baal-Perasim. Es necesario, mi hermano, llegar a la presencia de Dios. Es necesario, mi hermano, que usted y yo entremos en ayuno y en oración, mis amados amigos, para que para que sea Dios rompiendo las cadenas, para que sea Dios rompiendo toda ligadura, así como Dios rompió, mi hermano. Mire qué hermoso que dice la palabra: y subieron pues a Baal-Perasim, y allí los derrotó David. Dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque cuando usted pone a Dios en primer lugar, Dios liberta, Dios rompe las cadenas, se rompen ataduras, se rompen aquellos obstáculos, mis amados, se rompen maldiciones, se rompen ataduras, ligaduras. Y mire qué hermoso que dice David: los derroté, como se derrotaron, como se abren las aguas. Mire, qué hermoso, mis amados, que entendamos que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mire, qué hermoso que hay un pastor de pastores que pelea por usted y por mí. Qué hermoso, mi hermano, que usted y yo entendamos que tenemos un abogado. Qué hermoso, mi hermano, que Dios en esta mañana nos dice que nosotros no debemos de pelear con nuestra propia fuerza, y que para vencer a los filisteos, mi hermano, debemos de consultar, ir a la presencia de Dios, ir a que Dios nos enseñe, a que Dios nos capacite, mire, a dejar que Dios nos moldee. Qué hermoso, mi hermano, que
La gloria de Dios se mueve en esta mañana. Qué hermoso, mi hermano, que David entendió el propósito de Dios. Usted y yo, mi hermano, debemos de entender que el filisteo, la filistea, hay que vencerlo, ir a la presencia de Dios. Qué hermoso, mi hermano, que en esta mañana usted y yo debemos de levantarnos, de consultar a Dios para que Dios nos guíe, para que Dios nos dirija, para que Dios nos diga qué debemos de hacer, cómo vamos a pelear. Oh, Shamaraba, Shamaraba, Kanda. Oh, para que Dios tome el control de tu problema, para que Dios, mi hermano, tome el control de aquella persona que llega a tu casa a meterte temor, a meterte terror, a meterte cizaña. Oh, Shamaraba, Kanda. Usted y yo, mi hermano, debemos de saber escuchar la voz de Dios, debemos de decir, mi hermano, y vencer aquellos obstáculos, debemos de vencer aquellas dificultades, porque siempre van a llegar a tu vida, mi hermano. Aquel filisteo siempre va a llegar a tu vida a amedrentarte, a meterte cizaña, a sacarte de los propósitos de Dios, a confundirte. Mire cuántas personas han sido engañadas por el filisteo. Cuántas personas, mis amados, ha llegado el filisteo y los ha vencido, se ha apoderado o los ha amedrentado. Pero mire que en esta mañana, levántate en poder, levántate en victoria, levantémonos y guerreemos, mis amados. Oh, digámosles a Dios que nos dé la sabiduría. Mire, la palabra de Dios dice, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra todas aquellas acechanzas del diablo, mis amados. Por eso, aquí los filisteos, mi hermano, cuando oyeron que David era proclamado rey, hicieron consejo. Oh, cuando el enemigo escucha, ve que tú estás en los planes de Dios, que tú estás en los propósitos de Dios, se va a levantar contra ti, se va a levantar en furia para destruirte. Pero es necesario que usted y yo entendamos que para vencerlo debemos de consultar a Dios para que Dios nos guíe. Mire, mis amados, cuando Dios nos guía, cuando Dios nos enseña, cuando somos guiados por Dios, Dios comienza, mi hermano, a mostrar, Dios comienza a guiarnos. Mire, mi hermano, es tiempo de que tú te levantes en esta mañana en victoria, en poder, y comiences a consultar a Dios, comiences a preguntarle a Dios, que te acerques al trono de la gracia y le digas, Señor, es tu voluntad, Padre, es tu voluntad, Señor, que mi hijo, que mi hija salga, es tu voluntad, Señor, que ir ante la presencia de ti, tomar esta decisión. Mire, aún para tomar la decisión del matrimonio debemos de consultar a Dios, para que Dios nos guíe, para que Dios nos enseñe, para que Dios nos muestre si esa persona con que usted se va a contraer matrimonio es la pareja ideal, o es el filisteo, es la filistea que se está encubriendo, o es la filistea, mi hermano, que se está metiendo ahí para robarle la paz, para robarle la virginidad y luego burlarse de usted. Los filisteos, mi hermano, querían tener al pueblo humillado. El filisteo, el pueblo de los filisteos, el ejército filisteo tenían el pueblo amedrentado, porque el propósito del enemigo es tenerte ahí amedrentado. El propósito del enemigo es destruirte para que tú no avances, apoderarse de ti, de tus pensamientos, de tus sentimientos. Oh, mi hermano, porque se va a levantar el filisteo, se va a levantar el filisteo en contra de tus proyectos, en cuanto de tus planes, en contra de tu familia, en contra de tu hogar, para causar división, para causar pleito. Pero es necesario, mis amados amigos, que abra la mente, que abras el corazón. Mire que cuando Jesús comenzó el propósito y los planes de Dios, cuando Jesús ya iba a llegar al tiempo del nacimiento, que indagó por medio de los reyes magos, y Herodes le dijo a los reyes magos, aquellos dos hombres que salieron a mirar a dónde iba a nacer el Rey de Reyes, Señor de Señores, y les dijo, ve y háganmelo saber para que yo también vaya y le adore. Pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que tiene planes, mi hermano, contigo.
porque cuando tú le entregas tus planes a Dios, Dios te da la victoria. Cuando usted y yo le entregamos los planes a Dios, Dios nos saca en victoria, Dios nos guía. Hoy David dijo, Señor, consultaré, iré, pelearé. Yo necesito que tú me des una respuesta, yo necesito que tú me des, que tú me guíes. Señor, yo necesito que tú me confirmes. Mire, mis amados, usted y yo debemos de esperar esa confirmación de Dios. Usted y yo debemos ser pacientes y muchas veces, mis amados, somos impacientes y nos aceleramos y nuestros planes son frustrados por los filisteos. Muchas veces los filisteos, mi hermano, se apoderan de nuestras vidas, se apoderan de sus sentimientos, mi hermano, y luego más tarde usted comienza a sentir, usted comienza a ser menospreciada, usted comienza a ser humillada porque usted no consultó a Dios, usted no buscó a Dios, usted no le dijo, Señor, es tu voluntad, Padre, es tu voluntad, Señor, que este hombre, que este varón, que este varona, Señor, sea mi esposa, sea mi esposo. Oh, Shama. Mire, mi hermano, cuántos hogares hoy en día han sido destruidos porque el filisteo se ha levantado, porque el filisteo se ha metido, mi hermano, el filisteo hoy en día le ha hecho creer a la gente que así está bien. Oh, cuántas personas, mi hermano, se han dejado engañar por infidelidades. Mire cuántas personas el enemigo le ha dicho y le habla, mi hermano, que deje su esposa, que deje sus hijos. Pero es necesario, mis amados, que usted y yo, antes de tomar una decisión que vaya a perjudicar su vida, consulte a Dios y dígale, Señor, si lo que estoy haciendo está bien o está mal. Señor, si lo que estoy haciendo, Padre, viene de parte tuya, Señor, guíame, háblame. Porque muchas veces, mi hermano, nos dejamos llevar. Muchas veces el enemigo pone una venda en sus ojos para que usted no mire, para que usted quede ahí vendado. Pero ¿sabe qué dijo David? Oh, estos filisteos incircuncisos no se van a apoderar de mí. Estos filisteos incircuncisos no van a tomar lo que Dios me dio. Estos filisteos incircuncisos no me van a sacar de los planes de Dios. Mire, mis amados amigos, usted no se deje sacar de los planes de Dios. Mire, usted no se deje sacar de los propósitos de Dios. Si Dios ha tocado su mente, si Dios ha tocado su corazón, dígale al Señor que le dé la victoria. Mire, si usted está seguro de que Dios le va a dar la victoria, si usted está seguro de que Dios pelea por usted, si usted está seguro de que Dios es un Dios vivo, mi hermano, busque de Dios, entréguele sus problemas, entregue sus dificultades para que Dios comience, mi hermano, a orar, para que Dios comience a restaurar su hogar, para que Dios comience a sacar todo aquel filisteo de su vida. Y mire, muchas veces en nuestras vidas hay muchas cosas que Dios tiene que sacar, tiene que matar, tiene que destruir. En nuestras vidas tiene que ser destruido el odio, el rencor, el resentimiento. Mire, muchas veces nuestro corazón tiene que ser transformado por Dios. Muchas veces nuestra mente tiene que ser cambiada por Dios. Muchas veces, mi hermano, usted y yo Dios tiene que enseñarnos. Mire que David le dijo, Señor, le dijo, subiré yo, pelearé contra estos filisteos. Señor, tú me darás la victoria. Señor, ¿soy yo o eres tú el que vas a pelear, mis amados? ¿Es usted o es Dios el que le va a dar la victoria? No, mis amados, usted y yo tenemos la victoria porque nuestro Padre es un Dios de amor, de misericordia. Mire, cuando usted y yo consultamos a Dios, cuando usted y yo le abrimos nuestra mente a Dios, en nuestra mente y su corazón, Dios comienza a guiarnos. Dios comienza, mi hermano, a mostrar el camino. Dios comienza a hablarle a usted en su mente y en su corazón que lo que usted y yo estamos haciendo, lo estamos haciendo mal. Mire, entonces David consultó a Dios diciendo, ¿subiré contra los filisteos? ¿Los entregaré en mis manos? Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal-Pesarim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal-Pesarim. Mire, mi hermano, para vencer al filisteo hay que ir a la presencia de Dios. Para vencer a los filisteos, mis amados amigos, yo te invito que tú te acerques a Dios, que tú le abras la mente, le abras el corazón. Oh, que tú dispongas en tu mente orar, ayunar.
Oh Shama Kata Mansa Kata Arabashaya. Mire, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Usted y yo vamos a vencer no con nuestra propia carne. Usted y yo vamos a vencer no con nuestra, porque usted sea más fortulento, porque usted sea más, tenga más fuerza, no. Porque hombres gigantes, que eran los filisteos, hombre gigante, robusto, Dios los venció a través de un hombre insignificante como era David. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Mire, mis amados, por eso es necesario escuchar la voz de Dios. Por eso es necesario escuchar la voz de nuestro Padre amado. Mire, así como el Hijo escucha al Padre terrenal, así como el Padre aconseja al Hijo para que el Hijo no le vaya mal, para que el Hijo sea bendecido, para que el Hijo todo lo que vaya a emprender le salga bien terrenalmente. Así hay un Padre, mis amados, que nos ama. Hay un Dios que nos guía, hay un Dios que está presto ahí con su mano extendida para que usted y yo todos los días, mi hermano, le entreguemos nuestras dificultades a Él. Le entreguemos nuestros momentos difíciles. Mire, porque usted ha pasado momentos duros, pero usted no ha entendido que para vencer es necesario consultar a Dios. Es necesario, mi hermano, que usted no consulte a otras cosas. Es necesario que usted se rinda a los pies de Dios. Porque muchas veces, mi hermano, queremos o buscamos la solución de nuestro problema mire, mi hermano, en el hechicero, en el agorero, en el adivino. Pero para vencer a los filisteos es necesario consultar a ese Dios vivo, a ese Dios real. Mire que para Daniel vencer tenía la confianza en un Dios vivo. Oh Shamarabakanda. Mis amados amigos, no es al adivino, no es al agorero, no es con su propia fuerza, no es consultar al vecino, no es consultar a la vecina. Usted lleve sus problemas, mis amados, lleve sus problemas a la presencia de Dios. Porque muchas veces pasa, mis hermanos, que cuando usted tiene un problema y usted se lo cuenta a su vecino, a su vecina, y si el vecino no es prudente y comienza a vociferar, comienza a publicar, y comienza a ese filisteo a difamarlo a usted, comienza ese filisteo a difamarlo, a dañar su testimonio. Pero qué hermoso, mi hermano, que Dios en esta mañana nos quiere dar la victoria. Ay, Shama, Baba, Baba, Kanda. Oh, qué hermoso que en esta mañana entendamos el propósito de Dios en nuestras vidas. David entendió y David no dijo, me levantaré y pelearé yo con mi propia fuerza. David dijo, consultaré a Dios, le preguntaré a Dios, haré lo que Dios haga, haré lo que Dios ponga en mi corazón, haré lo que Dios me diga que tengo que hacer. Yo me dejaré guiar por Dios para que Dios tome el control de los filisteos, para que Dios tome el control de tus enemigos, para que Dios tome el control de cada problema, de cada situación que tú estás pasando. Oh Shamaraba, Samaraba, Kanda. Mire, es necesario, mis amados amigos, que usted se acerque cada día más a las manos del Señor. Oh, que entendamos que sin Dios no somos nada. Usted se siente frustrado, se siente que el filisteo, mi hermano, la tiene ahí amedrantada. Se siente que el filisteo no la ha dejado avanzar. Se siente que el filisteo está ahí irritándola cada día de su vida. Es tiempo que usted y yo consultemos a Dios. Es tiempo que consultemos a Dios y le digamos, Señor, hoy he entendido y entiendo que para vencer a los filisteos es necesario consultar, es necesario hacer lo que tú pongas en mi corazón. Es necesario, mi hermano, de que usted y yo lo metamos en ayuno y en oración para romper las cadenas, para romper las ataduras, para que se rompan las maldiciones del diablo, para que se rompan todo yugo. Mire, es necesario, mi hermano, que usted y yo le digamos a Dios que nos prepare, que Dios nos liberte, que Dios nos transforme cada día más. Y mire que David
peleó, se levantó. ¿Sabe por qué? El propósito del enemigo es sacarte de los planes. El propósito del enemigo es dejarte ahí frustrado para que tú no te levantes, para que tú no seas bendecido, para que tú no tengas éxito en tu vida. Y mire, mis amados, y sigue diciendo la palabra. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de la balsamera. Mire que ya la instrucción fue diferente. Mire que ya la instrucción fue diferente. Y volvió David nuevamente a consultar a Jehová y le dijo Jehová: no suba tras de ellos. Mire, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo: no suba tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de la balsamera. Mira, mi hermano, qué hermoso, que Dios habla, que Dios es real. Qué hermoso, mi hermano, que Dios te guía. Dios te quiere guiar a ti en tu vida. Dios quiere guiarte a ti en todas aquellas cosas que tú tienes en tu mente, en la visión, en tus proyectos. Oh, qué hermoso que se extendieron nuevamente los filisteos y comenzó David a consultar a Dios. Comenzó David y fue ante la presencia de Dios y Dios le dijo: no vaya tras de ellos, solamente rodéalos y yo te diré qué hacer. Oh, Shamarama, Shamaraba Kanda. Mire, mi hermano, Dios le va a decir a usted cómo pelear, Dios le va a enseñar a usted cómo guerrear. Dios lo va a cambiar a usted para que usted sea una mujer de bien, un hombre de bien. Dios le va a dar la victoria para que usted testifique. Dios va a vencer al gigante para que usted sea libre. Porque hay filisteos en tu vida que te tienen ahí cautivo. Hay filisteos de la ira, del resentimiento, del odio, del rencor que no te deja sentir paz. Hay ese espíritu de venganza en ti, hay ese espíritu de remordimiento, hay ese espíritu de maldad en ti. Oh, Shamaraba Shaya. Pero Dios en esta mañana, mi hermano, quiere romper esas cadenas. Dios en esta mañana quiere romper esas maldiciones. Dios quiere destruir el enemigo. Dios quiere destruir el anatema que hay en ti. Dios quiere destruir a ese gigante, a esos filisteos que se están atormentando. Y Dios le dijo a David: ahora no vayas contra ellos, espera, rodéalo, porque ellos van a caer a tus pies. Ellos van a ser destruidos. Ellos van a ser derrotados. Yo te voy a dar la victoria. Qué hermoso, mi hermano, en esta mañana, que entienda que nuestra victoria, mi hermano, viene de Jesucristo. Oh, qué hermoso que Jesucristo en la cruz del Calvario se levantó. Qué hermoso, mi hermano, que aquel rey, cuando atentó contra aquellos niños, contra la matanza de los niños, Dios levantó. Dios le dijo a José: levántate en visión y huye a Egipto para que el faraón no mate al niño. Qué hermoso, mi hermano, que cuando Dios comienza a abrir nuestra mente, qué hermoso que cuando Dios comienza a guiarnos, qué hermoso que cuando Dios escuchamos la voz de Dios, Dios nos libra de la muerte. Mire, muchas personas que Dios ha librado de la muerte, muchas personas que Dios ha sacado, mi hermano, de la miseria, muchas personas que Dios ha levantado, que ha destruido a aquel gigante. Oh, Shama Kandarabashaya. Mire, muchas personas que han sido amedrentados, mi hermano, por el vecino, por la vecina, por el marido. Déjeme decirle que es tiempo que usted se prepare, que es tiempo que usted se levante y le consulta a Dios y le diga: Señor, hoy te lo presento a ti, Padre. Hoy, Señor, pelea tú por mí, trata tú con él. Mire, mi hermano, deje que Dios trate con aquellas cosas que aún usted no puede. Deje que Dios trate, mi hermano, con el problema más grande. Deje que Dios trate con el gigante, porque si usted y yo, mi hermano,
hermano, peleamos con nuestra propia fuerza, nos vamos a debilitar, nos vamos a flaquear y el enemigo va a seguir apoderándose de nuestras vidas. Pero si usted entrega sus cargas a Dios, mi hermano, somos más que victoriosos, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque la palabra de Dios dice, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo es el que nos da la fuerza para avanzar, no importando, mi hermano, dónde usted se encuentre, no importando cuál sea la situación en que usted esté viviendo. Oh, David se levantó, David se preparó, David dijo, no me dejaré quitar el reino, porque el reino Dios me ha puesto para cosas grandes. David tenía un propósito, Dios tenía un propósito con David, mi hermano, y era hacerlo, proclamarlo rey, era para proclamarlo rey, porque en David, mi hermano, había un potencial, aunque era pequeño de estatura, pero en el corazón de David había algo gigante, había algo hermoso, mi hermano, y el cual en David, mi hermano, había la disposición para agradar a Dios, para buscar a Dios. Mire, yo le quiero decir a usted en esta mañana, no importando, mi hermano, cuál sea la dificultad, si fallamos, Dios nos levanta. David falló, David pecó, pero Dios lo levantó, Dios lo sacó, mi hermano, Dios lo sacó del estado en que David había caído y lo hizo, mi hermano, un rey, lo proclamó rey. Dios te quiere dar a ti, mi hermano, en esta mañana, Dios te quiere proclamar hijo y hija de Dios. Oh, Dios quiere quitar el filisteo, Dios quiere quitar ese gigante que hay en tu mente, que hay en tu corazón. Dios te quiere restaurar, pero es necesario, mis amados amigos, que abras la mente, abres el corazón para que Dios te glorifique. Oh, para que Dios venza al gigante. Mire, mi hermano, el gigante que Jesucristo venció fue la muerte. El gigante que Jesucristo venció, mi hermano, fue la muerte. La venció y resucitó al tercer día y se encuentra a la diestra del Padre. Aún nuestro Rey de Reyes, mi hermano, está vivo en la cruz del Calvario. Estaba vivo, mi hermano, y sigue vivo allá en el reino de los cielos. Venció, porque Jesucristo nunca murió. Jesucristo, mi hermano, vivió, aunque fue sepultado, pero se levantó de aquella tumba. Oh, venció el gigante. Oh, venció la muerte. Oh, Shama Baba Kandaraba Saya. Dios quiere que en esta mañana tú venzas. Dios quiere que en esta mañana te acerques a Él, te postres a Él y le digas, Señor, consultaré a ti, Padre, que consultes a Dios para vencer al gigante. Le digas, Señor, hoy vengo a consultar a ti sobre mis problemas. Hoy te traigo a ti la situación de mi hijo. Hoy te traigo a ti la situación de mi esposo, de mi finanza. Oh, Shama Kata Manshaki Arabashaya. Qué hermoso, mis amados, que dice, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no suba tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y hiere al ejército de los filisteos. Qué hermoso, mi hermano, que cuando escuche usted la voz de Dios, Dios pelea por usted, Dios pelea por mí. Qué hermoso que David comenzó a escuchar la voz de Dios, comenzó a ser guiado por Dios. Qué hermoso cuando usted y yo somos pacientes, esperar en Dios. Qué hermoso, mis amados, que cuando Dios te escucha, tú obedeces. Qué hermoso, mi hermano, que cuando Dios nos muestra, atendamos el llamado, atendamos a la visión que Dios nos está hablando. Oh, qué hermoso que cuando Dios le diga a usted, quédese quieto, usted entienda el propósito de Dios. ¿Sabe por qué fallamos? Porque Dios nos está guiando, Dios nos enseña y seguimos en contra de los planes de Dios, en contra de los propósitos de Dios. Y dice, así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y hiera al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó,
y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Mire, mi hermano, qué hermoso que David se dejó guiar por Dios. Qué hermoso que cuando usted y yo nos dejamos guiar por Dios, Dios nos bendice, Dios nos transforma, mis amados amigos. Pero es importante que usted y yo entendamos que para vencer cualquier situación, es importante entender que cada situación, para vencerla, consultemos a Dios para vencer el gigante. Hay gigantes, hay filisteos de ruina, de tristeza, de dolor. Hay filisteos, mi hermano, que han dividido tu hogar. Hay destrucción, hay filisteos que han sacado a tus hijos de tus propósitos, de los planes. Hay filisteos que han sacado personas que son conocedores de la palabra y los tienen ahí amedrantados. Hay filisteos que se han apoderado de tu finanza. Hay filisteos, mi hermano, y filisteas que se han apoderado de tu esposo, de tu esposa. Pero Dios en esta mañana te dice que hoy Dios pelea por ti. Hoy Dios te da la victoria en todo lo que tú emprendas. Pero si tú consultas a Dios, mire, cuando usted va a un médico es porque usted necesita la solución. Cuando usted va a consulta a un médico porque en usted hay algo que lo está atormentando. Cuando usted va a un brujo, a una hechicera, es porque usted siente que le están haciendo un mal, porque usted siente que algo en su vida no está bien. Pero déjeme decirle que si usted consulta a Dios, usted es bendecido. Que si usted consulta a Dios, Dios lo va a guiar a la vida eterna. Oh, Shamarabakanda. Mire, que si consultamos a Dios, Dios toma el control de cada situación adversa. Que si Dios, cuando Dios toma el control, hay milagros, hay señales, hay prodigio. Cuando Dios toma el control, hay victoria. Cuando Dios toma el control, aunque el enemigo se levante contra ti, aunque el enemigo venga por un camino, dice la palabra, por 7 tendrán que huir. Cuando Dios toma el control, suceden cosas maravillosas. Cuando Dios toma el control en su vida, hay paz, hay gozo. Mire, mis amados, en un tiempo quise hacer mi voluntad. En un tiempo estaba en manos de los filisteos. En un tiempo, mi hermano, estaba amedrantado y no sabía qué hacer. Pero un día Dios me dio a entender. Dios un día me dio a entender que si consultaba a Él, que si me volvía a Él, Él iba a tomar el control de todas las cosas. Dios un día, mi hermano, me dio a entender que si me volvía a Él, Dios iba a abrir puerta, Dios iba a abrir camino. Y mire, mi hermano, en aquella circunstancia que estaba viviendo, en aquella situación en que estaba amedrantado, en aquella situación que yo no tenía la solución, llegó Dios y comenzó a tomar el control. Comenzó Dios, mi hermano, a tomar el control del filisteo de opresión. Comenzó Dios a tomar el control del filisteo que me tenía angustiado, desesperado. Oh, Shamaraba, Shama, Kandaraba, Shaya. Porque cuando el filisteo se levanta, el filisteo te quiere arruinar, te quiere destruir, te quiere matar. Los filisteos no buscaban a David para felicitarlo porque Dios lo había proclamado rey. Los filisteos no buscaban a David para condecorarlo porque era un hombre fuerte. Los filisteos te van a querer matar a ti, los filisteos te van a querer buscar para matarte, para destruirte. Pero hay un Dios que le dijo a David, rodéalos por detrás de las balsameras y yo te daré la victoria. Hay un Dios que está con tu mano extendida y te dice, yo soy el que peleó por ti. Yo soy y fui el que morí por ti. Yo soy ese Dios vivo, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob. Ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Mire qué hermoso, mi hermano, que cuando entendí el propósito de Dios, cuando entendí, mi hermano, que consultando a Dios iba a salir de aquella situación adversa,
y que Dios tomaba el control de mis enemigos y que Dios comenzaba a tomar el control de aquellas cosas que se habían levantado contra mí, comencé a mirar algo diferente. Comenzó Dios, mi hermano, a hablar, a mostrar. Comenzó Dios a vencer lo que yo no podía vencer. Comenzó Dios a darme la victoria en lo que yo veía imposible. Mire, mis amados, cuando usted y yo tomamos una decisión que no es correcta, traen consecuencias en nuestras vidas. Cuando usted y yo caminamos bajo nuestros propósitos, hay consecuencias en nuestras vidas. Cuando usted y yo no atendemos el llamado de Dios o la voz de Dios, hay consecuencias a nuestras vidas. Cuando su padre le dice a su hijo que no vaya a tal lugar, que no vaya a la fiesta, porque de pronto el padre tiene una corazonada y el hijo no obedece. Mis amados, cuando usted y yo, Dios nos habla, cuando Dios nos pone en nuestro corazón, debemos de obedecer a Dios. Y aquí David le dijo, Señor, subiré. Y subieron los filisteos por segunda vez y Dios le dijo, no suba tras de ellos. Usted no corra tras los filisteos. Usted no corra tras la filistea. Usted haga un pare, haga un acto en su camino y vuelvas a Dios. Entremos en esa amistad con Dios. Entremos en esa reconciliación con Dios y verá que, mis amados, cómo Dios lo va a exaltar a usted, cómo Dios va a comenzar a hacer una obra en usted, cómo usted va a comenzar a mirar algo diferente. Oh, Shamarabarabacan. Y mire qué hermoso que Dios le dijo a David, no subas, espera mi voz, espera mis instrucciones que yo te daré. Qué hermoso que cuando usted y yo recibimos instrucciones de Dios y somos pacientes para esperar. Mira lo que le pasó a Saúl. Saúl fue desechado porque Saúl se impacientó, porque Saúl, siendo rey, proclamado rey, no esperó la orden que Samuel le había dado de parte de Dios. Muchas veces, mi hermano, usted y yo fracasamos porque no esperamos la voluntad de Dios. Muchas veces, cuántas personas, cuántas jóvenes, jovencitos, mi hermano, se casan y su matrimonio más adelante es un fracaso porque no esperaron la voluntad de Dios, no consultaron a Dios, se dejaron llevar por sus emociones, por sus sentimientos, por su atracción física, se dejaron llevar por los deleites, por los placeres. Y comenzó mi hermano a entrar el filisteo, comenzó el filisteo a ganar terreno en ellos. Comenzó el filisteo, mi hermano, a traer ya el odio. Comenzó ya el filisteo a traer empatía en ellos. Ya el hombre y la mujer ya no lo ve de la misma manera. Ya comienzan a decir, fue que nos apresuramos, nos aceleramos, tomamos una mala decisión. Pero qué bueno que David consultó a Dios, qué bueno que David le dijo, Señor, subiré, pelearé. Yo necesito que tú me des una respuesta, yo necesito que tú me confirmes. Y yo le dije, ve, pelea porque yo los entregaré en tus manos. Dios te dice en esta mañana, vuélvete a mí, espera en mí que yo te daré la victoria. Dios te dice en esta mañana, yo soy el que voy a vencer al gigante. Yo soy el que voy a vencer al filisteo. Yo soy el que voy a pelear por ti. Yo soy tu retaguardia, yo soy tu escudo, yo soy tu fortaleza. Y mire, mis amados, así que oigas venir en estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Mire, mi hermano, qué hermoso cuando somos guiados por Dios. Qué hermoso cuando usted y yo esperamos ahí el tiempo de Dios. Oh, Shama Katarabasaya. Mire, mi hermano, hay personas que han sido frustradas. Hay personas en esta mañana que sus propósitos, sus planes, porque no esperaron el tiempo de Dios. Hay personas que hoy se lamentan porque Dios tenía un propósito con ellos y no obedecieron la voz de Dios.
Hay personas, mi hermano, que aún no han podido salir de la situación en que están, porque en un día Dios les habló, en un tiempo Dios comenzó a decirle, espera en mí, no te adelantes, yo estoy contigo, esfuérzate y sé valiente. Pero nunca escucharon la voz de Dios, nunca escucharon, mi hermano, esa palabra de Dios, nunca escucharon y nunca atendieron a ese llamado que Dios le estaba haciendo. Mire, donde David no escucha, donde David no se apercibe, donde David no consulta a Dios para vencer al filisteo, los filisteos destruyen al pueblo, los filisteos hubiesen atentado contra David. David no hubiese sido rey, pero David escuchó la voz de Dios, David consultó a Dios. Usted y yo tenemos que hacer como David, mis amados amigos y hermanos, consultar a Dios. Y dice, y la fama de David fue divulgada por toda aquella tierra, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Mire qué hermoso, mi hermano, que cuando usted y yo obedecemos a Dios, Dios nos exalta, Dios pelea por nosotros. El temor de Dios, mi hermano, está en usted y en mí. Dios pone el temor en aquellas personas para que no se levanten contra usted, para que cuando lo vean usted digan, verdaderamente usted es un siervo, usted es una sierva de Jesucristo, un hijo de Dios. Y la gloria de Dios, mi hermano, comienza a caer, comienza a ministrar. Mire, mis amados amigos, para consultar a Dios, para vencer al filisteo hay que consultar a Dios. Para vencer a los filisteos debemos ser guiados por Dios. Oh, Shama Baba Kanda. Muchas veces usted y yo fallamos porque hacemos las cosas fuera de los propósitos de Dios, fuera de los planes de Dios. Mi hermano, imagínese donde nuestro Señor Jesucristo hubiese hecho la voluntad no del Padre, sino la de Él. El enemigo lo mata, el diablo lo destruye. Pero Jesucristo siempre fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo venció en la cruz del Calvario. Y así como Él venció, nos ha dado el poder para hollar, nos ha dado el poder para vencer. Y la palabra dice que llamando a los 12, le dio autoridad y poder para vencer sobre toda la dificultad de mis amados. Y es necesario que en esta mañana, mis amados amigos, debemos dejar que Dios nos guíe para avanzar, para pelear, para luchar contra los filisteos. Humanamente, mi hermano, humanamente hay personas más fuertes que usted, humanamente hay personas que son más fuertes que otras y los vence. Pero aquí, mi hermano, el que va a pelear por usted se llama Jesucristo. El que va a pelear por usted es aquel Dios que sacó a Egipto, es aquel Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto, es aquel Dios que guió a Moisés, que preparó a Moisés, que lo guió, que lo pasó por el desierto, mis amados. No importando cuál sea el desierto que usted esté pasando, pero lo importante es que hombres y mujeres se levanten en el nombre de Cristo Jesús. Usted se levante en el nombre de Cristo Jesús, mis amados amigos. Mis amados amigos, en esta hermosa mañana, recuerde que para vencer a los filisteos debemos de consultar a Dios. Para vencer al enemigo debemos de consultar a Dios. Para vencer al enemigo, las dificultades, cualquier necesidad que esté agobiando nuestras vidas, vayamos ante la presencia de Dios, para que Dios tome el control, para que Dios tome todas sus cargas. Mis amados, en esta mañana Dios les continúe bendiciendo. Recuerde que consultando a Dios podemos vencer a los filisteos. ¿Y quiénes son los filisteos? Los enemigos, los que están en contra de las cosas de Dios, los que están en contra de tus planes, los que están en contra de tus propósitos. Esos son los filisteos, los que están en contra de que tú prosperes, los que están en contra de que tú seas bendecido, los que están en contra de que tú avances. Esos son los filisteos. Así, mis amados, Dios les bendiga en esta mañana, que Dios los guarde y le bendiga grandemente.